Física 2, Unidad 1, Clase 1. Vamos a ver primero qué es carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas, a través de campos electromagnéticos. Nosotros vamos a hablar de cuerpos cargados, ¿sí? Cuando en realidad podemos medir la carga total del cuerpo, ¿sí? Cuando hay una alteración en la carga total del cuerpo. Por ejemplo, en el cuerpo neutro que tenemos en el ejemplo 1, vemos que el cuerpo tiene un total de 6 cargas, 3 positivas, 3 negativas. ¿Qué sucede si hay una carga negativa que va hacia el cuerpo? ¿Sí? Cuando entra en el cuerpo esta carga negativa, se transforma en un cuerpo cargado negativamente. ¿Sí? En la naturaleza nosotros lo vamos a ver en los átomos. Esta es una representación burda de un átomo. ¿Sí? Este es un átomo de helio, un átomo neutro de por sí. Tiene 2 cargas positivas y 2 electrones, 2 protones positivos en su núcleo y 2 electrones girando a su alrededor. ¿Qué sucede si pierde uno de esos electrones? ¿Sí? Al perder uno de esos electrones, este átomo deja de ser un átomo neutro, se transforma en un átomo cargado positivamente, porque tiene un exceso de carga positiva. Muy bien, pero en física, en electromagnetismo, electrodinámica, en nuestra materia, lo que nosotros necesitamos es analizar no el átomo, sino lo que se conoce como carga puntual. La carga puntual, imaginemos que nos alejamos infinitamente de este átomo y lo vemos como si fuese solamente un punto. Este punto va a tener las mismas características que el átomo de helio. Va a ser una carga puntual con una carga, y esta va a ser particularmente una carga puntual positiva. Bien, ahora vamos a analizar qué es lo que sucede con la fuerza que se presenta entre las cargas. ¿Sí? Dijimos que las fuerzas, que las cargas, nosotros tenían dos naturalezas distintas, una positiva y una negativa. ¿Sí? Coulomb descubrió, midiendo las diferentes cargas, descubrió que hay dos, que bueno, ya se sabía de antemano que las cargas tenían dos naturalezas distintas, pero él lo que logró medir fue con qué fuerzas se atraen o se repelen. ¿Sí? Sabemos, por nuestros conocimientos previos, que una carga negativa con una carga positiva sienten una atracción. En cambio, cargas de igual signo sienten una repulsión. Por ejemplo, dos cargas positivas se repelen, lo mismo sucede con dos cargas negativas que se van a repeler. ¿Sí? Bien, la ecuación de la ley de Coulomb. La ecuación de la ley de Coulomb nos muestra diferentes partes. Nos dice que la fuerza, ¿sí?, con la que se atraen o se repelen las cargas es igual a la constante K, que es una constante de proporcionalidad, ¿sí?, por la carga 1 por la carga 2, o sea, las cargas de las cuales estamos hablando, dividido el cuadrado de la distancia. ¿Sí? La constante K de proporcionalidad es una constante que no sale de la nada, sino que depende exclusivamente del medio en el que están inmersas las cargas. Para el vacío o para el aire vamos a estar hablando de un valor de 9 por 10 a la novena newtons metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. ¿Sí? Eso para el vacío o para el aire. Fíjense que nosotros tenemos acá una constante ρ de epsilon sub 0 de permitividad en el vacío, que vale 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. Esta permitividad en el vacío puede variar. La permitividad relativa y absoluta. La permitividad relativa y absoluta, como veníamos diciendo en la parte anterior, depende exclusivamente del medio, ¿sí? Cada uno de los medios en donde podemos beber las cargas, ¿sí?, en las cuales el medio en el cual va a estar rodeado de las cargas, le va a dar una capacidad, ¿sí?, de poder transmitir esas cargas negativas o mover esas cargas negativas en el medio. Hay algunos medios que son más permisivos y otros que son menos permisivos, ¿sí?
Por eso tenemos nuestra lista. Fíjense que K va a depender exclusivamente de la permitividad. La permitividad va a ser igual a la permitividad relativa, que es completamente adimensional, eso es una medida comparativa de cuántas veces más o cuántas veces menos permite que el aire o que el vacío. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente actividad ahora. Ahora sí vamos a ver un ejemplo. Bien, ley de Coulomb, primer ejemplo. Vamos a analizar qué es lo que sucede. El ejemplo 1 dice, tenemos una carga de 6 por 10 a la menos 6 coulombs, o sea, vamos a tomarlo como la carga 1, que se encuentra a 2 metros de distancia de una carga de menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces, ¿cuál es la magnitud de fuerza entre estas dos cargas? Ambas cargas están en el vacío. Esta parte es sumamente importante, la parte que dice que está al vacío. ¿Por qué? Porque sabemos que entonces la constante K va a valer 9 por 10 a la novena newtons metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Muy bien. Obviamente estas cargas son de signos opuestos, por lo tanto van a sentir una atracción, ¿sí? Se van a atraer entre ellas. La cuestión es cuánto se atraen, ¿sí? Con qué fuerza se van a atraer. Entonces, planteamos la ley de Coulomb. F igual a K por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. Bien, fíjense que lo primero que hacemos es extraer los datos de la ecuación. Eso es sumamente importante para todos los ejercicios que vamos a resolver. Siempre es importante extraer los datos, ¿sí? Bien, luego vamos a reemplazar estos datos. Los datos, recuerden que K, como está al vacío, 9 por 10 a la novena, newton sobre metro cuadrado, por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por 6 por 10 a la menos 6 coulomb, por menos 4 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿sí? Dividido la distancia al cuadrado. Bien, vamos a ver cómo simplificamos unidades. Fíjense que en el siguiente paso, después de reemplazar en la ley de Coulomb, lo que hago, ¿sí?, es distribuir el cuadrado en la parte inferior de la división, ¿sí? Vamos a ver que 2 al cuadrado me da 4 y metro cuadrado queda metro cuadrado. ¿Qué hacemos entonces ahora? Simplificamos los metros cuadrados con los metros cuadrados. Los metros cuadrados de la ley de la permitividad con los metros cuadrados que quedaron de la distancia al cuadrado. ¿Sí? Metro cuadrado se va con metro cuadrado. Los coulomb. Un coulomb se va con el cuadrado y el otro coulomb se va con el otro cuadrado. La única unidad que queda es newtons. Si vamos a medir fuerzas, las fuerzas siempre se miden en newtons. Luego, en la calculadora tenemos que recordar que el por 10 a la novena se pone con el botón de exponencial, exp. Lo vamos a encontrar como exp. No hace falta poner 10 por x a la tanto. No, porque ahí estaríamos incluyendo otro 10. Eso es algo sumamente importante, ¿sí? exp en la calculadora significa por 10 a la, ¿sí? Entonces ponemos 9x a la tanto, ¿sí? Ojo no confundir con la e de número imperiano, ¿sí? Son dos cosas distintas. Bien, una vez que resolvemos me va a quedar menos 0,054 newtons. Bien, para analizar este resultado, sumamente importante notar que me dio negativo. Cuando hablamos de un resultado en estas ecuaciones negativas o positivas, en realidad lo que estamos sabiendo es que lo que sucede entre las cargas es que se atraen entre solamente ejercicios de esta clase donde estamos hablando de dos cargas, ¿sí? Decimos que si es el resultado negativo es porque las cargas se están atrayendo. Si el resultado es positivo es porque las cargas se están repeliendo, ¿sí? Es más, matemáticamente lo podríamos analizar. Si tenemos Q1 negativa, Q2 negativa, sabemos que dos cargas iguales se repelen. Menos por menos, más. La distancia es imposible que sea negativa y la constante K siempre va a ser positiva. Bien, vamos ahora a ver el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 vamos a tener un conjunto completamente distinto de
datos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener 3 cargas que están alineadas, ¿sí? Bien, las cargas, voy a leer el ejemplo 2. Las cargas A de 6 microcoulombs, que ahora voy a explicar qué significa micro, B 3 microcoulombs y C 4 microcoulombs se encuentran en el aire alineadas en el plano horizontal, como lo indica la figura, sabiendo que R1 es igual a 1 centímetro y R2 es igual a 2 centímetros. Coincidencia que el sufijo 1 es igual a la distancia de 1 centímetro. ¿Sí? Eso es completamente coincidencia. Calcular la fuerza resultante en B. Bien. Vamos primero que nada a extraer los datos. Sabemos que se encuentran en el aire. Eso significa que la constante K va a valer 9 por 10 a la novena. ¿Sí? Si no, tendríamos que hacer el ajuste que vimos anteriormente con la permitividad. Bien. Los otros datos, los valores de las 3 cargas. Fíjense qué es lo que hago acá. Recuerden, para los que no vinieron a la primera clase, les cuento. Esta U, con la patita extra, significa micro, es una letra griega, ¿sí? Esa letra griega representa por 10 a la menos 6, ¿sí? No es una unidad, es un prefijo de unidad, ¿sí? Es un número en realidad. Cada vez que yo vea la U, significa que yo estoy hablando de un por 10 a la menos 6, ¿sí? Después tenemos el nano. El nano significa que es por 10 a la menos 9. Y después tenemos el pico, que es por 10 a la menos 12, ¿sí? Bien, cuando yo lo vea en un ejercicio, yo lo voy a ver como un prefijo, pero cuando tenga que resolverlo, tengo que resolverlo como un número, ¿ok? Mi recomendación, cuando lo escribamos en la ecuación, lo escribimos como número, para no olvidarnos después en la calculadora escribirlo como número. ¿Lo pueden dejar como prefijo? Lo pueden dejar como prefijo, no me molesta. La cuestión sería que ustedes después no se olviden de, al hacer la cuenta con la calculadora, de que esa U significa por 10 a la menos 6. Y sí o sí tengo que escribirlo. Bien. Fíjense que puse las unidades y les puse el valores por 10 a la menos 6 como lo voy a utilizar en la fórmula. 1 centímetro. Nosotros estamos en el sistema MKS. Por lo tanto, significa que tengo que pasarlo a metros. El centímetro no lo puedo dejar como centímetro, tengo que pasarlo sí o sí a metros, ¿sí? Por eso yo voy a utilizar la notación científica para pasarlo a metros. 1 centímetro significa por 10 a la menos 2 metros, ¿sí? Así como milímetro significa por 10 a la menos 3. Bien, luego, como queremos saber, ahora bien, lo que nosotros queremos saber es la fuerza resultante en B. Por lo tanto, vamos a necesitar saber cuántas fuerzas actúan sobre B. ¿Sí? No tenemos una sola fuerza ahora, no tenemos como en el ejercicio anterior que eran 2 cargas solamente y por ley de Newton, por la tercera ley de Newton, cada carga se afecta a la otra y tenemos, bueno, una fuerza en cada carga. No, ahora vamos a tener que en cada carga va a haber 2 otras cargas que la van a estar afectando, por lo tanto va a haber un conjunto de fuerzas que la afectan, ¿sí? Por suerte, este tipo de ejercicios estamos hablando de cargas horizontales, alineadas horizontalmente, que significa que las cargas van a tener la misma dirección, capaz que en diferentes sentidos, pero van a estar todas en el mismo plano horizontal. Bien, vamos a resolver. La primera parte se resuelve de la misma manera que antes. Aplicamos la ley de Coulomb y obtenemos la fuerza entre dos cargas. Como tenemos que hallar la fuerza resultante en B, y esto por favor presten mucha atención, como tengo que hallar la fuerza resultante en B, tengo que resolver la fuerza entre B y A y entre B y C. Esto de la fuerza resultante en B no es un dato menor. Es lo que yo les estoy pidiendo para poder resolver el ejercicio. Si en el ejercicio dice fuerza resultante en C, ustedes tendrían que hacer A con C, B con C. Yo sé que parece una obviedad, pero muchos luego lo único que hacen es siempre resolver la de B. Y no es así. Tienen que ver
¿Qué es lo que yo le pido en el ejercicio? Lean el enunciado, que es sumamente importante. Bien, aclarado esto, seguimos. Bueno, entonces, obtenemos la fuerza entre B y A. Ya obtuve la fuerza resultante entre B y A, que es de 1620 newtons. ¿Sí? Dijimos que como es positiva, significa que se están repeliendo. No me va a decir el sentido que tiene. ¿Ok? Esto es sumamente importante. La fuerza entre B y C ahora. La fuerza entre B y C son dos cargas. Aplico otra vez la ley de Coulomb. ¿Sí? La ley de Coulomb, aplico nuevamente, resuelvo otra vez y me va a dar un resultado de 270 newtons. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede? En esta parte vamos a tener que analizar para dónde va cada una de esas fuerzas. Porque antes, bueno, teníamos dos cargas, si se están repeliendo van para el lado de afuera de las cargas, entre comillas afuera, o si se están atrayendo va hacia adentro, hacia donde están las dos cargas, ¿no? Pero acá tenemos un conjunto de cargas, por lo tanto, por más que nos hayan dado en los ejercicios anteriores las dos veces positivas, tenemos que saber en qué coordenadas, a dónde realmente están apuntando, ¿sí? Bien, para eso lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Es realizar un diagrama de fuerzas. Bien, si yo sé que se repelen A con B, la fuerza entre A y B, si se repelen, tiene que ir hacia afuera, porque no, si yo digo que se repelen, tendría que tender a separarlos. Por lo tanto, tengo que apuntar, como verán acá, la fuerza BA apunta hacia la derecha. Ahora, ¿qué pasa con la carga QB y la carga C? Bien, lo que nosotros tenemos que saber es que apunta hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque también se repelen, son las dos positivas. Pero si analizamos de vuelta el ejercicio antes de esta diapositiva, volvemos a la diapositiva anterior, van a ver que las dos cargas eran positivas. Sí, eran positivas las dos. Pero fíjense que en el plano, por más que sean positivas, no tienen no tienen el mismo sentido y hasta podrían no tener la misma dirección. ¿Sí? Bien, por eso es sumamente importante hacer el diagrama de fuerzas. Otra cosa importante. Bien, en el sentido de las agujas de reloj, si yo me paro en B, puedo decir que la fuerza BA tiene un ángulo cero. Entonces, la fuerza BC tiene que tener un ángulo sí o sí de 180 grados. ¿Sí? Por eso yo se los grafiqué. Para que se dieran cuenta que el ángulo que forma BC es de 180 porque está apuntando hacia atrás, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Hacia los negativos. Bien. Ahora bien, ya sabemos hacia dónde apuntan cada una. Fuerza BA 0 grados, fuerza BC 180 grados. Entonces, vamos a retomar algo que habíamos visto capaz años anteriores. La descomposición de la fuerza en los diferentes ejes, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ahora lo que nos interesa es solamente la fuerza en X, porque la fuerza acá ni sube ni baja. Están ambas en el plano horizontal. Por lo tanto, tenemos que saber la componente X de cada una. Sabemos el valor neto, pero ¿sabemos cuánto vale en el eje X? No. Para eso, vamos a aprendernos que la fuerza X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. ¿Sí? Esto tiene que ver con trigonometría. Si yo tomo un triángulo rectángulo, voy a poder plasmar esto mismo que está acá como si fuese F como hipotenusa, esto como cateto adyacente y esto como, bueno, esto es el coseno, ¿sí? Del ángulo. Bien, vamos entonces ahora a utilizar esta forma para poder, esta ecuación, perdón, para poder obtener el valor real para saber bien en qué dirección está cada una de las fuerzas, ¿sí? La fuerza BA en X, entonces ahora va a ser igual a fuerza BA por el coseno de 0 grados, ¿sí? Porque dijimos que BA tenía un ángulo de 0. Bien, fuerza BA en X va a ser igual, entonces, acá empezamos a reemplazar datos, 1620 newtons por el coseno del ángulo que dijimos que era 0. Coseno de 0 vale 1. Por lo tanto, entonces, 1 por 1620 newtons me queda que la fuerza
BA en la componente X es 1620. Es igual a lo que nos dio el ejercicio anterior. ¿Es lógico? Sí, es lógico, porque está apuntando hacia el lado de los positivos, el ángulo es 0, entonces nosotros estamos diciendo, bueno, hacia allá están los positivos, por lo tanto, esto es total, completamente en el eje X, hacia el lado de los positivos. Bien, ¿qué pasa ahora con la fuerza ABC? Vamos a ver que el ángulo que tenía la fuerza ABC es de 180, por lo tanto, coseno de 180 es menos 1. Van a ver que entonces ahora, en vez de ser 270 newtons, son menos 270 newtons. ¿Por qué? Porque entonces ahora al tener un ángulo de 180 es como que apunta hacia atrás, hacia los negativos. Por eso es que es menos 270. Las ecuaciones están acá precisamente para ayudarnos, porque esto es sencillo porque estamos en el plano horizontal. Pero ¿qué pasaría si tuviésemos, por ejemplo, estas fuerzas en un triángulo? Ahí se complicaría un poco y tendríamos que utilizar un poco de trigonometría para poder resolverlos. Que ya acá les estoy dando los pasos prácticamente para poder resolverlos. Bien. Bien, y ahora, una vez que ya tenemos esas componentes, lo único que nos interesa a nosotros saber es cuánto es la fuerza resultante en X. ¿Sí? Porque nosotros sabemos que la fuerza resultante en la carga B va a ser la suma de las fuerzas sobre esa carga. Pero, como sabemos, en Y no tenemos ninguna fuerza. Lo que nos interesa a nosotros es solamente en X. Por eso es que yo dejo acá escrito fuerza de B en X es igual a fuerza de BA en X más la fuerza BC en X. Fuerza BA en X es 1620. Bueno, acá los puse al revés. Ojo con eso, ¿sí? Los tengo acá cambiados. La fuerza BA en X es 1620 newtons. Y la fuerza BC en X es menos 270 newtons. Por lo tanto, yo en vez de sumarlos, como capaz en un momento hubiese pensado que los tendría que hacer, en realidad los tenía que restar. Y me da entonces menor. Me da que apunta hacia la derecha con un valor de 1350 newtons. Bien, ahora vamos a pasar a hablar del campo eléctrico y del potencial eléctrico. El campo eléctrico, ¿sí? En realidad es un conjunto de fuerzas. ¿Sí? El campo es un campo de fuerzas, un conjunto de fuerzas de fuerzas de interacción eléctrica, ¿sí? Entre dos cargas o más cargas, pero que en este caso particular, así como la fuerza dependía de dos cargas, el campo eléctrico no depende de dos cargas, porque como es un conjunto de fuerzas, toma el total de fuerzas posibles para una carga. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando hablamos de campo eléctrico, hablamos de todas las fuerzas posibles alrededor de una carga, ¿sí? Y depende solamente de la carga que lo genera. Si analizamos las ecuaciones, ¿sí? El campo eléctrico, el campo eléctrico es igual a la ley de Coulomb, ¿sí? Sería la fuerza, sobre la carga cero, que es lo que nosotros conocemos como carga testigo o carga de prueba, ¿sí? Nos quedaría la ecuación 2, que es K por Q1 sobre R cuadrado. Es como que si yo hubiese simplificado una carga, ¿sí? Lo que a mí me interesa es saber estas dos ecuaciones. Bien, potencial eléctrico es algo similar, pero que tiene que ver con la cantidad de energía que yo necesito para mover dentro de ese campo, ¿sí? Eléctrico una carga, ¿ok? Entonces, por eso el potencial, ¿sí? Eléctrico tiene que ver con el trabajo sobre el trabajo que realiza una carga para poder moverse dentro del campo de otra carga, ¿sí? Entonces, si yo planteo esto, voy a poder llegar a la ecuación 4, ¿sí? Bien. Ahora vamos a resolver un ejercicio de campo y potencial eléctrico. Tomando en cuenta el ejemplo 2, hallar la intensidad del campo y el potencial eléctrico en el punto ocupado por la carga C. Bien, en el caso anterior nosotros teníamos que hallar algo que era la interacción entre dos cargas. Acá en particular lo que tenemos que hallar es el campo eléctrico individual de la carga A y de la carga B
para saber qué es lo que sucede no en la carga C. Ojo con esto, porque nosotros en los ejercicios anteriores queríamos saber qué es lo que le pasaba a la carga. Acá no sabemos, no queremos saber qué le pasa a la carga C. Lo que queremos saber es qué es lo que sucede en el punto físico, ¿sí?, en donde está la carga C. ¿Está bien? No nos interesa el valor de la carga C, a eso quiero llegar. No nos interesa el valor de la carga C. Nos interesa exclusivamente cuánto valdría los campos eléctricos de la carga A y la carga B y el total de estos campos, ¿sí?, y del potencial en el punto en el que está la carga C, sin importar si está la carga C o no. ¿Ok? Bien, vamos a ver que si recordamos la ecuación, no necesito saber el valor que tiene la carga en ese punto, sino que yo necesito saber más que nada los valores de la carga que genera el campo, ¿sí?, de la carga que genera el campo. Ok, entonces ahora, primero que nada, fíjense que, bueno, tomé otra vez los datos, extraje los datos, el valor de la carga A, el valor de la carga B, lo pasé a la notación científica para poder reemplazarlos después en la ecuación, utilicé los R y además agregué un R12. El R12, como dice la ecuación, es la distancia entre la suma de la distancia, ¿sí? Es el total de la distancia. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si yo quiero saber qué sucede en el punto donde está la carga C, qué sucede con el campo, perdón, de la carga A en el punto donde está la carga C, no me sirve saber la distancia entre A y B. Necesito saber la distancia entre A y C, o sea que es la suma de estas dos distancias, ¿sí? Si tenemos de A hasta B tenemos 1 centímetro y de B hasta C tenemos 2 centímetros, entonces de A hasta C tenemos 3 centímetros, ¿sí? O sea, 3 por 10 a la menos 2 metros. Bien, ya sabiendo esto, voy a plantear resolver las dos ecuaciones. Fíjense que tenemos una ecuación, datos reemplazados, ¿ok? Recuerden, campo eléctrico se mide en newton sobre coulomb. No tiene una unidad específica como por ejemplo coulomb de la carga o newton de la fuerza o volt del voltaje, ¿sí?, sino que tiene esta combinación de unidades, newton sobre coulomb. Entonces, el campo eléctrico de entre A y C en la carga C, en el punto físico donde está la carga C, vale 60 por 10 a la sexta, son números muy grandes, sí, es normal. Y entre A y B también es 67,5 por 10 a la sexta, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver que los campos, bueno, como los campos eléctricos son vectores, ¿sí?, sabemos cuánto vale, en realidad es un conjunto de vectores, pero sabemos cuánto vale el vector que está justo en ese punto. Tenemos los dos vectores que están en ese punto generados por las dos diferentes cargas. ¿Qué es lo que pasa? Como son vectores, igual que sucede con las fuerzas, ¿sí?, estos vectores se pueden sumar, o se pueden restar, o se puede obtener un total, ¿sí? Por eso mismo yo tengo que volver a hacer un gráfico, en este caso de los vectores del campo eléctrico. Me paro en la carga C, que es el punto donde yo estoy midiendo, no en la carga C, pero sí en el punto donde está la carga C. Y voy a notar que tengo dos campos eléctricos que se alejan de A y de B, ¿sí? Por lo tanto, como los dos apuntan hacia el mismo lado, puedo implementar otra vez la técnica que utilicé anteriormente, pero como sé que los dos apuntan para el mismo lado, es mucho más sencillo. Puedo directamente decir que son 60 más 67 newton sobre coulomb y obtengo el resultado, ¿sí? Si tuviese apuntaran para lados distintos, tendría que implementar la técnica que utilicé con las fuerzas, ¿sí? Bien, y ahí obtenemos el campo total en el punto de la carga C. Para hallar el voltaje en el punto de la carga C, lo que tengo que hacer, ¿sí?, es obtener el voltaje individualmente de ambas cargas, ¿ok? Y después sumarlos. Si es negativo, obviamente el voltaje va a ser negativo, se van a venir a restar. Pero en estos casos particulares no son unidades vectoriales, ¿sí?, son escalares. Por lo tanto, es mucho más sencillo. Directamente obtengo individualmente los voltajes de cada una de las cargas en el punto C y realizo el total.